minutos pasaron de las 9 de la mañana y ahora sí nos metemos en cada martes de por medio, justamente hoy que hablábamos temprano de cuando la historia se nos pasa por el frente y nosotros no sabemos qué está pasando la historia por el frente, sino que simplemente la vivimos, la transitamos y que no, pasa a veces tengo la sensación de que está pasando un montón eso, de que están pasando un montón de cosas que son sumamente trascendentales y después reconstruirlas va a costar un lingote de oro, sería, y no la estamos viendo, no la estamos pudiendo definir nosotros un poco. Johnny, si vos podés después, cuando puedas, un poquitito más eso. Y para eso, cada 15 días viene Nico de Bernardi a desarmar algunos de los armados que tenemos pensados lógicos nosotros de qué ha sido nuestra historia. Y tras la sierra, en esta semana de la independencia, después recordamos a San Martín, a todo ese seamos libres. Bueno, también fue parte de las independencias o de todo ese ciclo, ¿no?, independentista. Así que antes que nada, muy buenos días, Nico. ¿Cómo estás? El profe Nico de Bernardi. Muy buenos días. Contento de estar acá. Muy buenos días a todos. La verdad es un espacio muy agradable. La paso muy bien. Nosotros muy también. Bien, bienvenido. Nosotros también, así nosotros que también. te agradecemos aprendemos mucho. Un montón. Te agradecemos a mí me ayuda a veces a salirme de los temas del programa o más cotidianos y a ir buscando otras cosas que por ahí si no lo haría. Entre tus alumnos, alumnes, te dicen algo, te hacen alguna opinión, te tiran ahí. 2x3 tenemos comentarios en el canal de YouTube de gente que te ve, sí, te sigue, te espera, te cuestiona, te adula, sí, mucha adulación. No, sí me han dicho que por ahí me han escuchado, que por ahí ponen las grabaciones mientras hacen la comida o limpian la casa, cuestiones así. Pero hasta ahora nadie me ha cuestionado, por suerte. La gente es muy respetuosa. La gente es muy respetuosa. Más de lo que debería que sea. Argentina tras la sierra y su rol en las independencias. Sí, exactamente. Vamos a hacer por ahí, vamos a tratar de volver, porque ya hemos hablado algo de estas guerras de independencia, pero desde tras la sierra en este momento y armar un poquito esta primera década revolucionaria que fue quizás bastante movida. Es lo que ahí te escuchaba recién cuando decías. Vivimos, dirían los chinos, tiempos interesantes. Hay una maldición china que dice: te deseo que vivas tiempos interesantes. Claro. Son tiempos difíciles y son tiempos donde a veces uno no sabe para dónde disparar o le parece que todos tendrían que estar yendo para un lado y van para el otro. De reconstrucciones y de destrucciones también. Son tiempos difíciles y quizás a veces mirar un poco qué pasó, nuestro rol o no, a veces algún suceso de historia de otros lados que no tenga que ver con Tras la Sierra nos puede ayudar para entender ciertas situaciones. En este caso nosotros siempre tratamos de enfocarnos por lo menos en la historia americana, ¿no es cierto? Pero a veces ver un poco esas experiencias nos sirven para pensar el tiempo presente. Yo no sé si este será el caso, pero bueno, la idea era empezar a repasar un poco qué tuvo que ver Tras las Sierras con esa década revolucionaria, porque muchas veces se tiende a pensar, y hasta cierto punto no era así, que era un territorio bastante aislado de lo que era el centro de las decisiones en aquel momento políticas, incluso hasta aislado de Córdoba, cuando Córdoba era el centro de las decisiones. Había una cadena montañosa que dificultaba las comunicaciones, la única forma de llegar a Córdoba era por mula directamente a través de las sierras y si no por carreta, dando la vuelta por el norte, por Cruz del Eje, o por el sur, que encima estaba la frontera con los ranqueles y era una frontera peligrosa. Nuestra conexión en ese momento estaba más para el lado de San Juan y La Rioja, de los caminos que venían de Cuyo. Ahí sí tenemos incluso interacción cuando vemos los censos de la gente que vivía acá, la mayoría era local, originaria de Córdoba o de San Luis, San Juan y La Rioja. Pero bueno, a pesar de eso, había un sector que sí estaba vinculado con esa política central. Dale, antes que empecemos. Había censos, registro de censos. ¿Desde cuándo hay registro de censos? Mira, el primero para la región es de 1778, que es un censo que encargan los Borbones apenas formado el virreinato del Río de la Plata. Los Borbones eran la dinastía dominante en España. En ese momento, yo creo que todavía estaba Carlos III,
hasta el 88, me parece que está Carlos III, hasta 1788. 1778 debería haber estado Carlos III, y él, cuando crea el Virreinato del Río de la Plata, encarga todo un censo que es como la primer fuente censal nacional que tenemos. A partir de ahí y a partir de la independencia hay sucesivos censos y tienen que ver un poco con esta situación, porque las guerras revolucionarias van a demandar recursos y hay que saber qué hay para ver qué se puede mandar. Entonces yo creo que en 1813 ya tenemos un censo de campaña. Y después, bueno, 1822, 1833, y ya en 1869 tenemos el primer censo nacional, que es el estadísticamente más fiable. Los anteriores tienen, digamos, sus vicios de realización. En general el censista no es como ahora, que iba casa por casa, sino que él desde su casa anotaba a todos los vecinos que conocía o preguntaba. Claro. Igual era medio un caserío, ¿no? ¿O ya habían habitantes? Ya había habitantes. El único pueblo, la única villa era San Javier, fundada y con iglesia propia, y el resto eran parajes. Ajá. Como decirte ahora Los Molles o Las Chacras. Las Rosas. Las Rosas en ese momento sí, pero digamos, era un paraje, no estaba el centro del pueblo. Viste, claro, que por ejemplo Los Molles no tienen un centro y Las Rosas sí. Cuando se forman como pueblo, por ahí esas cuestiones las van definiendo. Todavía no tiene un centro, ya viene. Ya vendrá, sí, totalmente. Ya está, viste que antes la Intihuana era una casita cada 4 cuadras, bueno, ahora la Intihuana una casa al lado de la otra, bueno, tremendo. Y a partir de eso empiezan a aparecer los almacenes, empiezan a aparecer los comercios, sí. En aquel momento eran todos parajes al costado de la ruta, en un territorio mucho más montuoso, ya que estamos en delegaciones. Contaban hace poco, en una reunión de la Junta, de las fotografías que había tomado la compañía de ferrocarril, que era el Andino y que llegaba a Dolores, anteriores a lo que fue la gran tala con la Primera Guerra Mundial. Empiezan a talar todos los montes de acá. Y dice que de Dolores a Villa del Tránsito, a Cura Brochero, era todo un camino cerrado de árboles enormes. Era como un túnel. ¡Qué hermoso! Todo sombra, de acá hasta allá, de árboles enormes que se tocaban arriba, y el resto todo monte. Por eso lo talaron a principios del 19. Pero en aquel momento también eran pequeñas familias dispersas al lado de los caminos, en medio del monte. Ese era el paisaje por acá. Bien. Dicho esto, ¿había algún registro de censo? El censo casi todos venían o de la ciudad de Córdoba, trasladándose, o de la provincia de Córdoba, que Cuyo. generalmente son locales. Ah, bien. Y de Cuyo. Esos son los principales aportes y las principales influencias. Pero bueno, a pesar de eso, los sectores dominantes de alguna manera en un principio sí están vinculados a estas políticas, no todavía nacionales, pero sí a nivel del virreinato. De hecho, un vecino de Traslasierra va a ser invitado al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Cuando comienza la discusión. ¿Tenemos quién es? ¿Tenemos algún dato de eso? ¿Un vecino? Tenemos la invitación. No. Sí. A ver. Que dice el excelentísimo Cabildo convoca a usted para que sirva a asistir precisamente. Tengo la pantalla rota. No es la pantalla rota lo que me dificulta la lectura. Dice el excelentísimo Cabildo convoca a usted para que sirva a asistir precisamente mañana 22 de corriente a las 9 sin etiqueta alguna y en clase de vecino al Cabildo Abierto, que con anuencia del excelentísimo virrey ha acordado celebrar, debiendo manifestar esta esquela a las tropas que guarnezcan las avenidas de esta plaza para que se le permita pasar libremente. ¿Esta esquela qué es? Esta carta sería. Claro, es como una pequeña tarjetita al señor Ventura Marcó del Pont, que según tengo entendido no asistió. Pero yo creo que el original, porque esto es una imagen digitalizada, creo que el original está en el Museo de la Escuela Normal. ¿Y tiene fecha eso? ¿Esa invitación? El 21 de mayo, porque lo convocaban para el otro día. Seguramente Marcó del Pont se encontraba en Buenos Aires, porque en aquel momento los comerciantes iban y se instalaban 1, 2, 3 semanas hasta que vendían un poco las cosas, cargaban de vuelta las carretas, entonces pasaban temporadas en las ciudades. Puede ser Córdoba, puede ser Buenos Aires, depende desde dónde. Es muy posible que Marcó del Pont, por alguna cuestión comercial o por trámite, se haya encontrado
temporariamente en Buenos Aires, porque no es como ahora que se viaja en el avión y volvés en el día. Mucho Te tiempo voy, se por quedaba, eso, y ahí lo invitaron. sí, ¿desde cuándo estaba preparado? Porque imagino llegar acá en telegramas no había todavía en ese momento. Acá, localmente no No todo se había enviaba puesto. por Chasqui. Por Chasqui, claro. Seguramente la recibió en Buenos Aires y después posteriormente la trajo, porque tampoco te van a invitar para mañana Claro. y te va a llegar en el En general, momento. cuando no quieren que vayas, te invitan así, para mañana. Y te dicen, Exactamente. Uy, ya pasó. ¿Marcó del Pont, sabemos algo? Ya que lo nombraste, te voy a preguntarte. No yo por lo menos. Mm. No yo por lo menos y tampoco me he cruzado con mucha información. Habría que empezar a hacer un trabajo. Marcón Pont. Marcó del Pont. Marco del Pont. Marcó del Marcó Pont, de- como la o sea, ministra de... Claro, como la ministra. Como la ministra de Cristina Economía había fue. sido- Sí. Marcó del Marcó Pont. Mira vos. Mira, bien. Entonces, él fue invitado Siguen los apellidos fue invitado. vivientes. al 25 de mayo. No asistió, de todas formas, la gente que se asistió, sabemos, primero impugna una junta que arma el virrey con él a la cabeza, entonces aparece la segunda que nosotros llamamos primera junta, la junta que representaba los intereses de Fernando VII en teoría, pero ya sabían que España, o mejor dicho, que las autoridades españolas en América, porque España estaba invadida por los franceses, no podía poner ni las manos. Claro. Pero las autoridades españolas en América sí iban a intentar una resistencia a esta revolución. Entonces ahí mandan los primeros ejércitos, uno habíamos dicho ya alguna vez, me parece, que sale bajo el mando de Belgrano para el lado del Paraguay, y el otro sale bajo el mando de French y de Castelli, French como comandante militar, Castelli como comisario político designado por la Junta, a imponer la revolución, en este caso a lo que se llamó el norte, sería el camino al Alto Perú, o la Ruta 9. Lo primero que hacen es pasar por Córdoba, acá detienen y fusilan a Liniers, al gobernador en ese momento, en Cabeza de Tigre, y empiezan a reclutar gente para llevar allá. Y ahí se forma el primer batallón de milicias de Tras las Sierras, comandado por el teniente Castro Barros, que va a estar conformado en ese momento sobre todo por hijos de familia, se llamaba. Es decir, no se llevaban a las cabezas de familias, a los padres, pero sí a los hijos mayores en edad de combatir y que no tengan familia a cargo. Este grupo, al mando de Castro Barros, se va a unir al ejército del norte y va a participar en algunas de las batallas de Castelli. ¿Y tuvo ese título, grupo de milicias de Tras la Sierra? Bueno, Tras la Sierra no. Yo dije batallón, perdón. Batallón. El título era Regimiento de Milicias de Tras las Sierras. Ah, sí. Sí. O sea, Sí, Tras sí. la Sierra como concepto ya existía, Tras la Sierra como nombre. Tras la Sierra como concepto existe casi desde que existe Córdoba y miraron para este lado y dijeron, eso es Tras de las sierras. Aparece tempranamente en los documentos coloniales. Mirá. El concepto de Tras las Sierras. No todavía como, digamos, una identidad cultural, que hoy podríamos decir que Tras la Sierra tiene una cierta identidad, es una región social, donde sus habitantes comparten una serie de características y costumbres. También con el resto del país, ¿no es cierto? Pero hay una cierta identidad. O una búsqueda, por lo menos. Sí, no, y que está trabajado, por ejemplo, desde la lingüística. Hay un grupo de profes de Dolores que están trabajando con el tema del chuncano, de la variante dialectal como identidad lingüística local. Es buena esa. Es interesante. Es buena, sí. Algún día, si quieren, les pueden invitar. Acá te tiro Sí, claro, un que tip sí. que me tira la inteligencia artificial Bien. de Marcó del Pont. Sí. ¿Sí? Dice, fue un político argentino que vivió del 1890 al 1961. ¿Puede Ese ser es ese? otro. No, No, debe ser otro. Esa es otra cosa. Debe ser otro, porque No, esto no, ¿en no, qué no, sí. año nos estamos situando acá? A 1810. 1810. Claro, Y este sí. nació en 1890. No. Así Sí, que no, los marcó del siguen, Pont, siguen, Son un siguen. montón. Sí, son Son una un familia montón. de larga Muy Y bien, de muy hecho, bien. marcó el Pont de Tras la Sierra. Sí, lo mismo que Castro Barros, cuando decíamos el teniente Castro Barros, no es el mismo que Pedro Ignacio Castro Barros, que es el famoso que tiene nombre de calle, que ese fue sacerdote y fue el representante por La Rioja del Congreso en el Congreso de Tucumán. Bueno, recordemos que los jesuitas le ponen apellidos, han apellidado a un montón de gente. Acá tengo, Sí, mira, sí, dice. bueno, todos los negros Montserrat. Todos los Del negros Pont Montserrat, claro. Fue un ascendero y político local que jugó un papel importante en la historia de Tras la Sierra, especialmente durante el periodo de la independencia argentina en 1810. Claro, es lo Ahí que... está. Es posible que Marcos del Pont haya sido
Cuando la un inteligencia partidario de la artificial dice, causa ¿es posible? Vos Cuando dudás. está inventando. Exacto. Sí, independentista y haya participado en eventos locales durante ese periodo. Haya. Vamos con el profe. Sin Parece embargo, habría. bueno, sin embargo no tengo más información, dice. Vamos con el Por profe. eso, A ver. no, ya mucho. Sí, basta. No. Sí. Pero fue sendero político, eso sabemos que sí. Sí, Sí, está bien. y porque por algo lo invitan. Milicias. Por eso Exacto, supone tenía eso, poder por la el invitación. chango. Milicias. Bien, ahí se forma la milicia bajo el mando de Castro Barro y se van para allá. ¿El tema cuál es? Empiezan a demandar más recursos y más gente, y no solamente se empiezan a acabar los hijos de familia, sino que por otro lado empiezan a llegar a la región los desertores. Muchos de estos que reclutaban a la fuerza, porque muchos de estos reclutamientos se hacen a la fuerza, este regimiento de milicias no es voluntario, y esto ya existía anteriormente desde la época de la colonia, es justamente los milicianos los que se levantan en contra de Izaza con la rebelión de los comuneros, es el mismo grupo, y muchos iban a la fuerza. Entonces lo que van a hacer los de otros lados es desertar y venirse para acá. Muchos de acá habrán desertado y se habrán ido para otro lado. El problema es que como había estos censos o estos cálculos de población, si vos volvías a tu lugar y te enganchaban y te mandaban de vuelta. Claro. Entonces ahí empiezan a aparecer varios desertores y bandas de gauchos alzados, aparecen en los documentos, o montoneros, que se dedicaban a cuatrerear, a veces a hacer trabajos temporarios. Ahí tenemos... por las zonas en ese momento era muy famoso Rufino López el Bravo. Rufino López el Bravo. Rufino López el Bravo. No tengo más datos de este muchacho. No podés tirar Escuchame, ese dato y no tener datos. ¿De qué tiempos de qué periodo de tiempo estamos hablando? 1810, 1812. Hasta 2 años, 3 años 2 sería. años, esos primeros 2 o 3 años, cuando empiezan a avanzar los españoles en el norte, o sea, Castelia avanza hasta el Alto Perú, retrocede posteriormente porque lo van venciendo hasta Salta, hasta Tucumán. Ahí Tucumán lo frena. En ese momento estaba ese regimiento y iban mandando algo eventualmente. Para el 14, San Martín comienza a preparar su estrategia de cruce continental o de cruce de los Andes de Mendoza a Chile, y se va a Mendoza. Y ahí también empieza a requerir hombres y bienes. Dentro de los bienes que se mandan, por ejemplo... Me mata la letra. Es de médico. ¿Estas milicias, mientras tanto, tenían algún tipo de enfrentamientos así? Sí, participaron yo no me acuerdo si en Sipe puntualmente, pero en las primeras batallas de Castelli en el Alto Perú participó este regimiento. Muy bueno. Pasa que a veces no quedan todos los registros, ¿no es cierto? Pero sí hay en alguna de las batallas yo estoy seguro que aparece la actuación del regimiento. Pero bueno, los tipos se van muriendo o van desertando, entonces van pidiendo más. Y ahí es cuando empiezan a mandar a estos desertores, gauchos alzados, por ejemplo. En 1814, justamente pide San Martín desde Mendoza, le mandan 4 desertores, 12 vagos. Estos vagos en realidad eran los que no tenían la papeleta de Conchabó o el certificado de trabajo. En aquel momento vos tenías que certificar que trabajabas para algún patrón en alguna estancia y te daba una papeleta. Si vos no tenías ese papel... Te imponían el cargo de vago y mal entretenido y a los ejércitos y después a la frontera. En este momento los ejércitos te mandaban a la guerra, chao. Patriotas, exactamente. 5 reclutas, estos son los voluntarios, los reclutas son los que fueron a buscar y quisieron ir. Bueno, y después en otro envío posterior mandan 5 vagos más, 9 desertores y un esclavo español. Porque para los españoles había contribuciones forzosas. Claro. Por estar combatiendo con España, los que eran españoles, por más que se hayan quedado acá, les obligaban a dar cosas. En este caso, lamentablemente, la cosa es un esclavo. ¿San Martín lo pide o esto es lo que le mandan? Esto es lo que le mandan. San Martín lo que pide es recursos y tropas. Acá, quienes ejecutan eso en la región son los jueces pedáneos. Eran los encargados de salir con las milicias locales, porque siempre quedaba, por las milicias también pensemos un concepto que no son ejércitos regulares, es decir, una milicia no es un combatiente, un soldado profesional y entrenado para eso, sino que son ciudadanos que han tenido una mínima instrucción y tienen el deber de cumplir con la defensa del territorio
cuando se lo solicite. Esa era la idea de la colimba, del servicio militar obligatorio. De formar a gente que tuviera... Claro, Si una en algún barra momento- brava igual, medio patoba, atrás del juez de paz, llevando Exactamente, gente con... buscando justamente estos gauchos alzados que andaban afanando vacas por la región. Claro, los cuatreros. Cuatrereando, exactamente. Excelente, entonces el primer envío 20 personas más o menos. Más o menos 20 personas y en el segundo unas 15 personas más. Pero no solamente personas se enviaban, por ejemplo, también van a aportar ponchos, va a pedir sobre todo en el 16, San Martín va a mandar un pedido especialmente de ponchos porque ya estaba preparando el cruce de los Claro, Andes. un frío. Teníamos de noche temperaturas de hasta 14 grados bajo Y cero sí. en verano, fue cruce en verano. Pero ahí van a pedir muchos ponchos, también van a Mantas. remitir, por ejemplo, en el 14 mismo, muy cerca de este otro envío, 162 caballos con 3 mulas incluidas, 2 cueros de carnero que usaban los pellones para acostarse o a veces para revestir los zapatos, 16 pares de chifles, que los chifles yo estuve averiguando porque hay 2 acepciones en el momento que son casi usadas en la misma época. Una, el chifle en lo militar es un cuerno donde se ponía la pólvora y con el que se cargaba el arma. En aquel momento no existía la bala que nosotros conocemos, ni siquiera el cartucho como el de escopeta. Se armaba la bala adentro. Entonces se armaba la bala adentro, se metía el fulminante, se metía la pólvora, se metían los perdigones y se apretaba. Y la pólvora se llevaba en un cuerno de vaca, que era el chifle, para que se mantuviese seca, porque si no, no funcionaba. Ah, mira. Pero acá en la zona, puntualmente, chifle también se le decía a los recipientes hechos de cuero para contener agua. Ujú, mira. Tipo las cositas de cantimploras, vino. tipo, sí. Tipo las botas de vino. Las botas de vino. Ah, y esas. a veces más grandes, a veces con la vejiga del animal se Claro. hacían para Ujú. que no perdieran. Eso también se le llamaba chifle. Entonces vamos a ver que tanto chifle aparece como pedidos militares como cuando hablan de cantidades de agua o tantos chifles. Impresionante. Impresionante. Igual capaz que era más por el lado de la pólvora y todo eso, más que... En este caso yo creería o que capaz sí. para despistar y decir, bueno, che, mandame 5 chifles. ¿Pólvora de dónde ¿o no? salía? Y la pólvora la van a hacer del potasio. Yo creo que en ese momento había fabricación Acá, de pólvora. en Argentina, Sí, no es digamos, tan creo que difícil era. hacer la pólvora. Ah, mira. Lo que va a ser más difícil es por ahí el tratamiento del hierro para el tema de las armas de fuego. Que Para los perdigones. para los perdigones, para los cañones, Claro. para todo. Claro. Que en ese caso, Era más caro. San Martín, que empieza a armar su estrategia en Mendoza, durante 3 años se va a ir preparando mientras va pidiendo este envío de gente y envío de cosas, ¿no es cierto? Va a armar también fábricas de cañones. Fray Luis Beltrán va a ser ahí un poco el artillero y el ingeniero de ese ejército de los Andes. No solamente va a armar fábricas para cañones y para municiones, sino que incluso un sistema de puentes portátiles con lo cual pudieron cruzar muchas de las quebradas cuando hicieron el paso de los Andes. Ah, mira. Sí. Claro. Qué zarpado. Qué pesado todo, ¿no? Lo de ¿Cómo? lo de los vagos y la figura esta del vago, imagino el poder que debe haber tenido los que tenían la posibilidad de hacer las papeletas, que imagino al mismo Absoluto. tiempo tenían que certificar que eran trabajadores o no o sea, punteros hacendores. básicamente. Bueno, es que sí, pero es que eso, a ver, eso viene de la Totalmente, estructura los colonial. En la estructura colonial no existía el individuo como tal. Como nosotros, como el concepto que tenemos nosotros ahora de una sociedad de individuos donde cada cual es uno y tiene su número de documento y con ese número de documento Sí. Claro. va y se hace atender en el dispensario Sí. o va y anota al chico en la escuela, en aquel momento no existía. Todo estaba armado en función de una serie de familias poderosas de la ciudad y en función de ahí los clientes, por decirlo de alguna manera, de estas familias, que son los que de alguna manera están relacionados con ellas, desde sus esclavos hasta los puesteros que están asentados en las tierras que son sus estancias. Y en la independencia lo que cambia es qué le da poder a esa gente. ¿Las independencias también representan eso? O sea, como, bueno, ¿por qué eran poderosos? Y porque venían mandados por España, básicamente.
Porque, no, sí, más que Antes de la revolución, más que digo. porque venían mandados por España, porque son los descendientes de los que conquistaron las tierras y se las repartieron. Y después de mayo de 1810 o después Igual, de las revoluciones, se quedan con son los Anchorenas, los Martínez Dios, se quedan con las tierras que tenían antes y Acá. no siguen es que se manejando las el poder. quitamos y las No. repartimos de vuelta. No, las únicas que les quitamos, Son las de Roca que después se las volvimos a comprar. Por claro, 2 no, son las de los españoles que no aceptaban la revolución, y entonces se iban y abandonaban sus territorios, o las que por alguna causa de sospecha de traición o de comunicación con los ejércitos españoles, en ese momento se les incautaban las tierras, pero no nos las repartían, se las repartían. Claro, entre y ellos. el factores de poder quedaron iguales. Y los más o factores de menos poder iguales. quedaron iguales, lo único que se fue rearmando fueron las instituciones. Y en realidad ya para finales de siglo, porque también, a ver, los cambios en algunos sentidos, sobre todo los cambios estructurales en la conformación de la sociedad, tardan generaciones. Entonces, el primer paso, ponele, en 1813 fue la libertad de vientres, es decir, los que nazcan hijos de esclavos van a Son ser libres. Y recién los esclavos los vamos a hacer libres en 1853 con la Constitución. Es decir, el que llegó a los 40 años vivo, porque si vos habías nacido en 1809, sonaste, quedaste esclavo toda tu vida. El que llegó a los 40 años vivos iba a ser libre de los Exacto. esclavos que quedaban. La mayoría ya se había muerto. De todas formas, cuando nacía el hijo de una esclava que era libre, quedaba bajo la tutela del patrón por lo menos hasta los 16 años. Claro. Sirviendo en la casa de la familia de la madre. Pero en realidad si se iban en aquel lugar, en aquella sociedad, no tenían dónde estar, porque era una sociedad clientelar donde dependías de tu patrón o del que te prestaba las tierras o de tu amo. Entonces todo estaba estructurado así. Uh-huh. Por eso las respuestas después de los gauchos, porque ¿qué pasa con esto? Claro, los gauchos decían, ¿y qué onda? ¿Para qué lo hacemos? Todo sigue no igual. tenían ni idea. Y bueno, y por eso en el 16 por ahí no sabían tampoco. le remiten a San Martín, antes del cruce de los Andes, 59 montoneros engrillados, es decir, esclavos, encadenados. Claro. Porque no es que iban chochos. Qué locura, qué locura. Y aparte uno imagina, ¿sabes que el sábado me puse en un momento a hojear de vuelta ahí la biografía de Galazo, que escribe sobre Seamos Libres de San Martín, sobre el final, sobre todo, o sea, en las últimas etapas de su vida, se cuenta, ¿no? Un poco cómo asimila él toda su proeza, la proeza de cosas, ¿no? Y lo difícil que había sido justamente esto. Vos tenés que convencer a 53 tipos que no quieren estar ahí, vamos para allá, todos juntos, que vamos a ser próceres. Y a la vuelta, recuerden que vamos a ser libres, y a la vuelta no fueron nada. No, y no solamente a la vuelta, además cuando te reclutaban, en teoría tenías un sueldo, pero esos sueldos no llegaban, se atrasaban por meses. En realidad te daban un mínimo diario como para que compraras tabaco y carne, y después el otro monto en teoría te lo daban al final de las campañas, que a veces nunca aparecía, ni hablemos si eras derrotado o si perdías. ¿Acá había acuerdos de esto o con respecto a agachadas, hacía traiciones, que el puerto en general le negaba ahí algunos recursos? Y bueno, esa parte de la historia que nosotros más o menos conocemos de, bueno, está bien, andá, pero no estamos. Si podemos, no te mandamos nada. Y acá Córdoba tuvo una relación en ese sentido pendular como el centro entre San Martín y Buenos Aires. San Martín va a ser el hombre fuerte de Cuyo, de Mendoza, y va a armar este ejército y va a tener mucho poder en la región. Entonces depende, el gobernador local había mayor apoyo, menos apoyo. Lo que sucedía era que a veces, o sea, el gobernador, salvo en el 15, cuando es elegido José Javier Díaz por el Cabildo de Córdoba, era designado por Buenos Aires, pero muchas veces había levantamientos internos que lo desplazaban, el que era muy centralista, y elegían otro que era más cercano a los locales, más cercanos a San Martín y a Artigas, por ejemplo, como el caso de López.
¿Cuándo termina esta cuestión de los jueces de alzada buscando los reclutas, En las buscando a los pedanías. desertades? De ahí viene la palabra pedanía. Claro, y juntando vacas, por ejemplo, también se piden contribuciones en dinero y hay cartas de los vecinos de Tras la Sierra, que los que sabían escribir, donde decían, acá no hay dinero, no circula dinero en efectivo, les mandamos pasas, les mandamos frutas, les mandamos nueces, productos locales, pero dinero no hay. Uh-huh. Ya después que San Martín cruza Chile, eso la verdad que desvincula bastante a la región de este soporte que hacía del Ejército del Norte. En ese sentido también estamos más cercanos a Cuyo, San Luis, La Rioja, San Juan, que fueron los que bancaron a San Martín. Hay algún que otro pedido de Güemes, porque no nos olvidemos que después de la derrota de Castelli, cuando lo frena Belgrano en Tucumán, ahí San Martín, su estrategia central es que quede Güemes en la frontera de Salta frenando a los españoles que venían de lo que hoy es Bolivia, los ejércitos constantemente. A ver, el plan de San Martín de cruzar los Andes no es secreto, los españoles lo conocían. Por eso Güemes va a aguantar entre el 16 y el 21, creo que son 6 o 7 invasiones realistas, porque los realistas querían venir y atacarlo a San Martín por atrás. Ese era el plan. Y después ir a tomar Buenos Aires. Ah, y ahí en Salta, en toda la zona del norte... Y ahí aguanta Güemes. Aguanta Güemes. Güemes, pero con los recursos locales. Nuestra zona estaba más a los recursos de San Martín, pero es una estrategia que tiene estas dos patas. San Martín sabía que era indispensable la defensa de Güemes porque no es secreto. No armas en secreto durante 3 años un ejército para cruzar los Andes. Los españoles lo sabían, solamente que ellos no pensaron hacer lo contrario y cruzar antes de que San Martín se organice y atacarlo en Mendoza y destrozarlo en un principio, sino que van a buscar todo el tiempo, porque era su zona más fuerte, ingresar desde el Alto Perú. Y ahí era Güemes el que paraba, el que aguantaba la parada. De hecho, a él lo matan a Güemes lo matan en la última de estas incursiones, en el 21. Que pocos días después sus hombres liberan Salta y ahí vuelven con su cadáver, pero él muere y ya fue la última. Porque es re heroica esa también, La de Güemes es muy heroica también. Es muy heroica, de hecho, cuando él tenía hemofilia aparentemente, o sea que no cicatrizaban las heridas, y en realidad lo hieren en una nalga, en una pierna, y se muere por la infección de sangrado y sobre todo por la infección en la pierna. El gobernador, la autoridad militar española, ¿no es cierto?, que estaba en Salta sabiendo esto, le dice a Güemes, venga, que yo lo hago atender, entréguese y lo hago atender por un médico, y no, el tipo dijo no. Y murió en el monte, y sus hombres después retomaron Salta y volvieron con su cuerpo. Y no me acuerdo quién era el testigo ahora, que contaba de que al costado del camino había gauchos llorando kilómetros y kilómetros mientras iban avanzando con su cuerpo. ¿Qué sucede acá? Ya después del 17 dijimos que esta zona estaba más orientada a ser una de las que sostenía San Martín en Cuyo. Cuando cruza Chile ya la presión disminuye, y en el 19 se da el motín de Arequito, el levantamiento de Bustos en contra de la autoridad central, rechazando como tantos otros la constitución centralista del 19. Recordanos quién es Bustos. Bustos había sido uno de estos jefes del Ejército del Norte que a partir del 15 el poder central de Buenos Aires venía utilizando a este Ejército del Norte, a este Ejército Nacional, entre comillas, para combatir a los levantamientos locales. Santa Fe, bajo la influencia de Artigas, había nombrado un gobernador propio. En teoría Buenos Aires no reconoce la autonomía de Santa Fe de su propia jurisdicción, y ahí hay como una especie de guerra sostenida que la hablamos cuando hablamos la otra vez de Artigas. Claro, Córdoba quiere participar de esa independencia, participa pero después participa en la otra. Participa de la otra, pero en el 19, cuando el poder central consigue que el Congreso que estaba en Tucumán se mude a Buenos Aires y saque una constitución totalmente centralista, las provincias van a rechazar esa constitución y los ejércitos se van a rebelar. En Arequito se va a rebelar Bustos, que estaba al frente del Ejército del Norte, y vuelve para Córdoba, depone al gobernador en ese momento, creo que era Castro, gobernador Castro, y se hace gobernador de Córdoba, y ahí comienza la etapa de las autonomías provinciales y
los reclutas, digamos, las levas para conseguir hombres y para conseguir elementos para la guerra, ahora se van a dedicar a las guerras internas. A partir de ahí ya se nos viene la de unitarios y federales, que es otro partido. Y San Martín diciendo, la puta Y San Martín ya andaba por Perú. Exactamente. El rey del Perú. Che, tanto que hice para esto. Bustos toma la gobernación y me gustaría que sigamos por ahí después, en la próxima, si te parece. Contar un poco la historia de Bustos como el primer gobernador así, que buscaba cierta idea de libertad frente a... O sea, esta es una pregunta más general, ¿no? Y gracias, pues está buenísimo lo que acabas de traer. Había una idea de casa común, porque lo que tenía también el centralismo es que nos pensaba como un todo, incluso como para vendernos todo como un paquete cerrado. Las provincias, o los federales o la representación federal, ¿tenían también una mirada de conjunto o eran mucho más, autonomistas, tipo Barcelona, así bueno, seamos nosotros y vemos? No, más o menos. En realidad se puede decir que es algo que está en tensión. No había una idea de nación argentina en absoluto. En todo caso, las identidades fluctuaban en dos planos. Por un lado, la identidad más localista con respecto a lo que después a lo que en este momento podemos llamar las provincias, que desde mucho antes, desde el 1600, ya venían siendo las ciudades y sus áreas de influencia: Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca. Hay una identidad local. Y después también hay una identidad común que tiene que ver con las raíces hispánicas y que los diferencian sobre todo del Brasil, que era como nuestra competencia más cercana. Era o es, quizás. Entonces, a partir de ahí había una especie de identidad común entre las colonias españolas que fue más o menos expansiva en función de dos organizaciones políticas. La primera había sido el virreinato del Perú, que ocupaba toda Sudamérica, y que esa un poco era la idea bolivariana, de una nación sudamericana. Y después, a partir de la creación del virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, que tenía un área de influencia de lo que ahora sería Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, ¿sí?, va a intentar recortar en ese espacio sus áreas de influencia. Lo que sí tenían en claro la mayoría de estas provincias era que solas no llegaban a ningún lado, sino que necesitaban sí o sí, por una vieja tradición de articulación, de comercio, de familias. Un día también tenemos que hablar de la relación entre Córdoba y La Rioja, que es muchísimo más cercana y muchísimo más antigua de lo que parece. Ajá. Sí, de hecho, se ha estudiado mucho en La Rioja la parte andina, pero no los llanos, las sierras pampeanas que tiene La Rioja, que son las que están acá más cerquita. Recién ahora este último tiempo lo están empezando a estudiar desde la Universidad de Córdoba, y tienen muchas características muy parecidas a lo que son nuestros comechingones. ¿Y San Juan? No sé. No sabes. No sé. Pero por ahí que sí, capaz que es que no tiene esas sierras. Si vos mirás el mapa, hay un triángulo entre las sierras de San Luis, La Rioja y Córdoba, que ahí hay como una especie de identidad indígena o bueno, identidad originaria. Uno ve cierta amalgama ahí en los túneles. Sí. Cuando te vas a los túneles y mirás y ves un poco el dibujo de las provincias, o sea, uno lo que ves hay un todo, como esa sensación de esto es todo lo mismo, esto es todo, que no es lo mismo cuando uno cruza, no sé, del Cóndor para el otro lado, en donde ve ciertas diferencias en términos así demográficos, ¿no? En términos geográficos. Sí, hay una cuestión ahí que incluso, bueno, desde por lo menos el 800, yo tengo idea de cerámica de la Aguada, por lo menos el 800 después de Cristo, se encuentra cerámica de la Aguada, que es característica de La Rioja, en la zona de Soto o La Higuera. Claro. O sea que ya hay comunicación desde aquel momento. Pero después aparecen varios como conexiones familiares entre indígenas de acá con indígenas de La Rioja. Aparecen nombres repetidos de ciudades como Tasma, que hay uno en la Pampa de Pocho y otro en La Rioja. Y las primeras encomiendas que van a traer acá a Córdoba de otro lado son de indios de La Rioja. Hay una comunicación ahí como constante. Entonces, y en hay esos ciudades dos planos, perdidas que descubrir.
Sí, no, y en esos dos planos se jugaban las identidades, por decirlo, lo regional y lo más amplio, lo más macro. Sí había una conciencia, sobre todo en los líderes políticos, volviendo a tu pregunta, de que había que tener una unión, y por eso Artigas, por ejemplo, nunca aceptó separarse de las Provincias Unidas. Claro, sí, y esa idea de patria grande. Exactamente, bueno, sí. que también la tenía San Martín, que también la tenía Bolívar. Esas están desde el principio. También en cierta forma la tenía Güemes, más allá que no tiene tantos escritos, pero articula con esa idea. Güemes debe haber sido más cabrón, más de, bueno, vamos a pelear, dale. Bueno, por eso se lo saca de encima Belgrano. Cuando Belgrano lo mandan en el 12 como jefe del Ejército del Norte, estaba Güemes ahí, y lo manda a Buenos Aires a tareas administrativas porque no se lo banca, era muy insubordinado. Claro, estamos boludeando acá con papelitos, vamos. Esa sensación, ¿no? Sí. Después San Martín lo conoce a Buenos Aires y se lo lleva de vuelta al Ejército del Norte, y ahí empiezan a establecer una mejor relación con Belgrano. Incluso después hay mensajes, hay cartas entre ellos. Sí. Hay buena relación, pero al principio no le cuadró. Pasa que, estaba muy complicado ese Ejército del Norte al principio. No era Güemes, también estaba Dorrego, que era bastante jetón. Había que manejar esos nenes. Qué lindo. Gracias, Nico. Gracias. Ojalá no estuviéramos, no sé si no, pero estamos respejados. Y entonces algo queda ahí de que está como, hay un revival constante de algo que está sin cerrar. Es como esas separaciones de familia, no terminan nunca de terminar de concluirse. Hay algo que no termina de cerrar a lo largo de la historia. Hay un acuerdo que no termina de ser. Y esa sensación me da que estamos todo el tiempo en esa tensión constante, y en donde no se impone ni una ni otra fuerza. Sí, yo me acuerdo de quién hablaba del concepto de empate catastrófico. Claro. Porque al final no te termina llevando a ningún lado. Es una tensión así, es una tensión permanente. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Quizás es bueno si no se define del todo para un lado que perjudica a la mayoría de la población. Es malo porque no se definió para un lado que beneficia a la mayoría de la población, quizás. Y al final del día siempre tiene la carta el juez de paz que definía quiénes eran los que eran vagos y quiénes no. Y ese es un problemón. Ese es un problema, pero... El salvoconducto. Claro. Es como, bueno, yo tengo el veto al final del día, que son los Anchorena, que son... En general, al final del día siempre gana el poder, por eso los comuneros de acá terminaron presos en las mazmorras del Cabildo, por eso Güemes terminó muriendo asesinado en el monte, Traiciones. Artigas solo solo no, con su familia, pero aislado en el Paraguay, San Martín cultivando la exiliado. tierra, San Martín exiliado también, bueno, pero Rivadavia exiliado, Alvear fue el único que pudo volver, que es impresentable, es increíble cómo lo dejaron volver, pero ese tipo siguió haciendo daño en la política argentina, incluso después... Alvear. Sí, después de que Otro gran traidor. Sí, después que en el 15 se tiene que ir, en la década del 20 vuelve, bueno, con los Rivadavianos, otro. ¿Vos sabés qué pasó con el sillón de Rivadavia? ¿Viste que se le dice el sillón presidencial, el sillón de Rivadavia? Sí. Bueno, no es el sillón de Rivadavia. Conceptualmente sí, pero no es puntualmente. Creo que ese sillón el que se usa es de Roca o de alguno de los presidentes de la generación del 80. Hasta el sillón robó. Cuando se fue se llevó el sillón. Hasta el sillón se robó. Se llevó hasta el sillón Rivadavia. Bárbaro. Gente, lo de Alvear y lo de Rivadavia, bueno, toda esa gente. Que seguramente era de él. Ojo, en aquel momento también estamos hablando Yo me esta primera década del siglo No XIX, creo. había una escasez de recursos que nosotros no nos podemos imaginar, incluso hasta en estas clases acomodadas. No vivían mucho. No, pero mejor el tema es cómo la historia recicla eso y lo transforma en héroe al sillón cuando en realidad eran mercenarios que trabajaban en mulos o empleados de la corona española o inglesa, peor todavía. Sí. ¿No? Que en definitiva nunca eso Traidores se dice del todo. a la patria. Y sí, yo creo que son los grandes traidores. Primero, Alvear, sobre todo, porque además cuando en el 15 lo derrocan, se va con los planos y la información militar al embajador español que estaba en Río de Janeiro para darle toda la información. Sí. Si tenés una máquina del tiempo, con Pache siempre jodemos y decimos, si tenés la máquina del tiempo, ¿nos vamos a esa época con metralladoras? Lo peor de todo, ¿Los bajamos a todos, Nico? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque aparece otro. Nuestra historia. Es un enjambre que no termina. Lo peor de todo es que nuestra historia va a ser así. O sea, es así un poco de alguna manera. Y si no era Alvear, iba a ser otro porque había ahí el que compraba, ¿no? Entonces,
Estaba el que vendía. Sí, pero bueno, yo creo, pero eso me parece que no es un rasgo negativo, porque si vemos los contextos en Latinoamérica en general, nuestra historia es quizás la que más ha peleado. Es cierto que hemos tenido muchas derrotas, depende de qué bando nos pongamos, pero yo siento que estoy más del bando de los derrotados en general. Sí. Pero también significa que tuvimos muchas batallas, y es más, significa que va a seguir habiendo. Que, o sea, ninguna ha sido la derrota absoluta. Las realidades en Bolivia hasta que llegó Evo Morales era terrible, la verdad, comparado con la clase media que teníamos acá en la década del 40, 50, 60, más allá de la Revolución de Paz Extensoro del 52, que eso va a repartir tierra entre los campesinos, no va a transformar esos campesinos en farmer o en medianos agricultores rurales que van a progresar económicamente, van a mantener su economía campesina, que está bárbaro porque tiene que ver con su cultura, pero también tiene que ver con una economía de subsistencia. Chile, tenemos dos clases sociales claramente diferenciadas y los sectores bajos muy bajos. Argentina, gracias a estas batallas sucesivas, creo que es la que mejores números pudo mostrar durante el siglo XX, incluso mejor que Brasil, porque si bien Brasil tenía números altos en cuanto a productividad y un par de cuestiones, el reparto también no se daba, y así estaba el MST poniendo el cuerpo en las tomas de tierra para recuperar esos latifundios improductivos. Acá no se ha llegado a eso, no sé si por bien o por mal, pero es complejo. Yo creo que si vos querés una nota optimista, las batallas aún no han terminado, así que bueno, preparémonos para que nos toque. Hemos perdido muchas batallas, hemos perdido muchas veces, pero hemos tenido muchas batallas. Hemos tenido muchas batallas. Me y la encantó guerra como sigue. título. Gracias, Nico. Gracias a ustedes. Vamos en un mismo barco. Primero lo del fondo y no lo del monetario. Hablo de los escombros que los sistemas de calor. Primero los del fondo que no andaban descartados. Nadie se salva solo. Vamos en un mismo barco. Que se escuchen los bombos, que se escuchen los bombos, que se escuchen los bombos, primero lo del fondo, que se escuchen los bombos, que se escuchen los bombos, que se escuchen los bombos, primero lo del fondo. Benditos los que calman la urgencia del sediento, que traen con sus llagas abrazos y alimentos. Benditos los que escuchan el llanto de los mansos. Bendito sea el que lucha por ellos sin descanso. Benditos los honestos que traen la concordia. Benditos sean los gestos de la misericordia. Benditos